Pueblo, bienvenidos una vez más a nuestro sermón semanal. Hoy estoy súper emocionado, deseando a todos los papás detrás de la cámara un feliz Día del Padre. Y a mí también, ¿por qué no? Y en este día, recordando que nuestro Padre Celestial es un Dios bueno, es un Dios generoso. Hoy casualmente estoy recordando muchos de los consejos que me dio mi papá en Costa Rica hace muchos años, cuando yo era muy joven. Uno de ellos siempre me decía, trata de tener tu propia casa. Y él siempre trabajó para eso, para que cada uno de sus hijos pudiera tener su propio hogar. Yo creo que ese es el deseo de muchos de nosotros, padres, que nuestros hijos estén bien, que no les falte nada, pero principalmente que no les falte un lugar para vivir, un lugar donde estar, un lugar donde reposar. Esta es la primicia de lo que está ocurriendo hoy en nuestro pasaje de 2 de Samuel, capítulo 7. Lo que pasa con David es que ya tiene todas las cosas alineadas para el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo. Vas a ser el rey de Israel, el pastor de Israel. Y después de haber pasado todo un proceso de espera, todo un proceso tan difícil de fugas, un proceso de escondites, un proceso de sufrimiento, de vivir en medio del enemigo, un proceso de ser perseguido, de ser malentendido, un proceso de también cometer muchos errores, cometer muchos pecados. Y llega en este momento de la historia el tiempo para que todas las tribus de Israel lo consideren el rey de Israel, pero también lo unjan como rey una vez más, lo coronen. Ahora él está en su palacio en la ciudad de David, en Jerusalén, y la última cosa que le faltaba la hizo la semana pasada: traer el arca de Dios, la presencia de Dios consigo. Y sin embargo, esto es lo que sigue, esto es lo que ocurre en la mentalidad de David. Él siempre está pensando en cuál es el siguiente paso. Esto es lo que sigue en nuestra historia. Bienvenidos. 2 de Samuel, capítulo 7, de los versículos 1 al 17. Y dice, una vez, que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Y no es cierto que cuando uno está en su lugar, cuando uno está en el lugar donde uno puede descansar, uno siente que no hay nada que lo pueda molestar, aún los enemigos. Y yo me pregunto, ¿cuál fue la última vez que usted se sintió descansado del trabajo que le dan algunas personas? ¿Cuándo sintió descanso de persecuciones, de críticas? Déjeme decirle algo, ese descanso no se encuentra necesariamente en un lugar, aunque el lugar ayuda bastante. Pero el descanso se encuentra más que nada dentro de uno mismo. Y vamos a llegar ahí en algún momento, si me dan la paciencia suficiente. Empezamos de nuevo. Una vez que el rey David se hubo establecido en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey le dijo al profeta Natán, como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda de campaña. Y es que hasta este momento están siguiendo la misma tradición que siguió Moisés cuando recibió el arca. Era una tienda de campaña, constituida o formada por diferentes toldos o diferentes cortinas que caían. Y es ahí donde está el arca de Dios, no en ningún otro lugar. David está preocupado. Él ahora tiene un palacio que le regalaron sus amigos, básicamente, le ayudaron a construir sus amigos de diferentes lugares. Ahora él está preocupado. Versículo 3. Bien, respondió Natán, haga su majestad lo que su corazón le dice, pues el Señor está con usted. Aquella misma noche, sin embargo, la palabra del Señor vino a Natán y le dijo esto: ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor. ¿A cuántos nos encantaría que alguien pudiera venir de esa manera? Y sin embargo, tenga mucho cuidado cuando alguien viene para decirle esto es lo que dice el Señor.
Estamos hablando de un contexto muy particular en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu de Dios no hablaba directamente a las personas, solamente a los escogidos que Dios tenía para decir algún mensaje en particular. Así que tenga cuidado cuando escucha mensajes de parte de Dios. Ve y dile a mi siervo David, que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda de campaña a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a alguno de ellos el no haberme construido una casa de cedro? Y entonces Dios le dice: ¿no has tomado en cuenta que tal vez está bien para mí estar sin casa? Es un concepto un poco ajeno, pensar en un Dios indigente, en un Dios sin casa. Y sin embargo, es lo que le está diciendo. Hey, ese no es el problema. Sigamos leyendo. Versículo 8. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor Todopoderoso: yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Aquí le está recordando el proceso por el cual tuvo que pasar David. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora Dios le recuerda a David, no solamente en términos generales como el pueblo de Israel, le está recordando a él en particular. Antes yo estuve con todo Israel, andaba de acá para allá, para todos los lugares, me movían de un lugar a otro y estaba en esta tienda de campaña. Pero tú tienes que recordar que yo he estado contigo. Y entonces particulariza su presencia en la vida de David. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Oh, aquí está cambiando la idea. David quiere darle a Dios una casa, sin recordar, sin pensar que Dios quiere darle una casa a Israel. Y la está dando, lo está haciendo, la está preparando. Sus malvados enemigos no volverán a humillarlos como lo han hecho desde el principio. Desde el día en que nombré gobernante sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora, el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa, le dice Natán a David. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Y está refiriéndose al siguiente rey de Israel, a su hijo Salomón. Porque, como sabemos, de acuerdo al texto bíblico, Salomón es quien construye el templo para Dios. A David no se le permitió construir el templo, pero sí a su hijo Salomón. Y estas siguientes palabras son quizás nos hacen saborear un aspecto de Dios como Padre, un aspecto de Dios amante, un aspecto de Dios apasionado por su gente. Escuche esto. Será Él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre, hablando de Salomón. Y después dice, yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso a ti. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Y entonces Natán lo comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación.
Esta es la historia de un nuevo capítulo en la vida de David. Un capítulo cuando Dios le promete: yo voy a estar contigo. Yo siempre te voy a cuidar. Yo voy a ver por ti. Y no tienes que preocuparte tanto por darme una casa en este momento, porque yo estoy estableciendo una para ti. Por eso hoy quiero hablar acerca de la casa del Padre. Porque algunos de nosotros tenemos el concepto de que la casa de Dios es el templo donde estamos, la iglesia donde asistimos cada domingo. Aquí en North Coast, el chapel donde nos reunimos cada semana. En cada lugar, en los barriles es la capilla donde se reúnen cada semana. En diferentes lugares, en Costa Rica, en Europa, donde nos ven. Usted tiene un lugar particular donde muchas veces llamamos casa de Dios. De hecho, algunas iglesias llevan ese nombre, la casa de Dios, en diferentes lugares del mundo. Sin embargo, hoy quiero hablar del concepto que Dios le da a David para que él entienda: ¿dónde es que vivo yo? Quieres darme una casa, pero tienes que saber primero dónde yo habito, dónde yo quiero habitar. Si están listos, tomen sus notas, están en iglesianorcos.com y vamos a empezar por este recorrido. La primera cosa que quiero rescatar de este texto, de esta historia que nos habla muy profundamente del amor de Dios por David y por la promesa que le hizo desde el principio cuando lo ungió como un muchacho. La primera cosa es: para hallar descanso es necesario tener dónde descansar. No es solamente querer descansar, pero ¿dónde voy a descansar? Y sin embargo, aquí hay varios conceptos. Déjeme hablar acerca de un poco, ir a la semana pasada, acerca del concepto de adoración que tocamos. Porque parte de este concepto de adoración tiene que ver mucho con descansar. La Biblia nos dice desde el principio del tiempo que Dios descansó después de crear todo. No porque estaba cansado, sino para darnos un ejemplo, para abrir un camino para que nosotros entendiéramos qué significa descansar. Después les da a Israel un día de reposo, un día de descanso, para que ellos descansen. Y como tal lo vemos a través de la Biblia. Dios le dice a David: yo te he dado descanso de todos tus enemigos. Te he dado descanso de tanta guerra, de tanta sangre que ha corrido, de tanto ir y venir, de tanto huir, de tanta batalla. Este es un tema muy, muy frecuente en la Biblia. De hecho, Isaías 34 dice esto: las fieras del desierto se juntarán con las hienas, las cabras monteses se llamarán unas a otras, allí también reposarán las aves nocturnas y encontrarán un lugar de descanso. Y esto nos da una visión más amplia de lo que va a ser el reinado completo de Dios. No es solo eso. Dios, a través de la historia, de su historia en la Biblia, nos recuerda lo importante que es descansar. Vengan a mí y descansen, dice Jesús. Jesús lo recuerda: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Pero para el descanso se necesita un lugar. Hay un lugar donde se van a juntar todos estos animales que nos dijo Isaías. En ese lugar van a encontrar descanso. Hay un lugar donde podemos descansar si estamos cansados, agobiados, para que Jesús nos lo dé el descanso. Y es Él mismo: vengan a mí. El reinado de David es un prototipo, y aquí me voy a poner medio teológico, así que sígame, por favor, no se pierda. No se pierda en la teología que vamos a hablar un poco, porque lo vamos a aplicar a nuestra vida también. Pero el reinado de David es un prototipo del reinado universal del Mesías. Es lo que Dios ha preparado para dejarnos, para que nosotros podamos ver cómo se va a ver el reinado universal del Mesías. Porque es la única manera, si entendemos lo que Dios está hablándole a David, es la única manera de que podamos entender el significado espiritual de lo que está ocurriendo.
David ha encontrado descanso de todas sus guerras, de todo su corretero que ha hecho por todos los lugares. Tenemos que recordar algo. Esta narración no es necesariamente cronológica en los libros tal y como fueron escritos. Posiblemente esto ocurre más adelante en el reinado de David y sin embargo antes, solo para que tengamos una idea, antes del pecado con Betsabé, que vamos a encontrar un poco más adelante aquí en 2 de Samuel. Sin embargo, David le está diciendo a Dios, yo quiero hacerte una casa donde descanse tu arca, tu presencia, que ha estado con nosotros caminando de un lugar para otro, que hemos llevado y traído, ha sido capturada, ha pasado por demasiado. Si yo estoy cómodo en mi palacio, ¿cómo no va a estar cómoda la presencia de Dios? Y yo creo que es ahí donde David no se da cuenta de lo que está diciendo. Es ahí donde usted y yo muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo, porque pensamos que el descanso que Dios ofrece se trata de comodidad. Una vez más, como hablamos la semana pasada, comodidad no tiene mucho que ver con adoración. La adoración incomoda, la adoración nos molesta, porque tiene que haber un cambio en nosotros, si hay adoración. David quiere construirle una casa a la presencia de Dios para que descanse. Pero es él el que necesita una. Él es el que necesita aprender cómo descansar. Dónde disfrutar de la presencia de Dios. Un lugar donde pueda sentirse seguro. Dios no está hablando necesariamente de la tierra que les está dando, aunque la tierra es el símbolo de lo que Él quiere darles para entender lo que significa un cumplimiento de la promesa, pero también el descanso de sus guerras. En realidad lo que Dios le está diciendo a David es, no necesitas un lugar, necesitas mi presencia para tener descanso. Necesitas disfrutar de mi presencia. Para descansar es necesario tener un lugar donde puedas hacerlo. Ese lugar es mi presencia, es un lugar espiritual, más que un lugar físico. Y sin embargo, una vez más, el simbolismo está en el lugar físico que Dios le está dando a David. Es necesario tener un lugar para descansar, si queremos descansar. Para Dios, ese lugar es más espiritual que físico. Número 2. Las buenas intenciones no siempre representan la voluntad de Dios. Ahora, David quiere darle a Dios un lugar para que la presencia de Dios pueda estar o vivir. Un lugar donde descanse la presencia de Dios. Pero no es lo que Dios quiere ahora mismo. Dios le dice que no es necesariamente Él el que va a hacer esto. La intención viene de David. Pero la obra va a ocurrir a manos de su hijo Salomón. Y esta es la cosa. A veces pensamos que creemos saber lo que Dios necesita. A veces en nuestro muy buen deseo, en nuestra muy buena intención, creemos saber lo que Dios necesita, no solamente escuchar de nosotros, sino también lo que los demás necesitan escuchar, hacer para que Dios escuche. Y una vez más volvemos al tema de la adoración. Porque en adoración a veces formamos nuestras propias reglas que pensamos que es lo que Dios va a aceptar como adoración. Y no nos damos cuenta que puede haber una posibilidad de que lo que no se ve como adoración en otro lugar, en otra iglesia, en otra persona, podría ser acepto delante de los ojos de Dios. A veces sin querer, queriendo, hacemos estas objeciones, estos prejuicios. Algunos tenemos tendencias proféticas de decir lo que Dios quiere, lo que Dios va a hacer. Algunos tenemos un orgullo santo de pensar que mi manera es la correcta para buscar a Dios. De que lo que yo quiero hacer por Dios, siendo que nace en un corazón sincero, en un corazón que quiere agradar a Dios, pensamos que es lo que Dios necesita en ese momento.
David va a entender todo esto mucho mejor en el capítulo 24 de Segunda de Samuel. Cuando está dispuesto a darle un sacrificio a Dios, y para tal cosa necesita ir y comprar un terreno donde hacer todo el sacrificio, donde formar un altar, donde hacer el sacrificio ahí mismo. Entonces se encuentra con Arauna, un hombre que es el dueño de la finca o del lugar, de la parcela, donde David quiere hacer el altar y también el sacrificio. Arauna se confunde. Cuando viene el rey, él está completamente impresionado que el rey quiera un pedazo de su tierra. El rey le dice, véndeme esta parcela, esta parte de tu tierra. Arauna está completamente emocionado de lo que está pasando, entonces le dice, tome su majestad y presente como ofrenda lo que mejor parezca. Aquí hay bueyes para el holocausto, trillos, yuntas, usted puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Y sin embargo, David se da cuenta que la buena intención de este hombre, de regalarle todo lo que él tiene, para que el altar sea construido, para que el sacrificio sea llevado a cabo, toda esa buena intención no es lo que Dios necesita. Y de ahí viene la frase tan famosa que posiblemente vamos a ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 24, que David dice, no le voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada. Y es que ha pasado todo un proceso para que David entienda eso. Y tal vez lo que estamos leyendo hoy, es el principio de ese proceso. Y tal vez usted ha pasado un proceso para entender que no todo lo que usted quiere para Dios, que no todos sus emprendimientos en el ministerio, que no todo lo que usted cree que Dios necesita en este momento que hagamos, que digamos, que pensemos, es necesariamente lo correcto. Hoy podemos venir con buenas intenciones. Usted tiene buenas intenciones viendo este video. Y sin embargo, hay algo que usted y yo no podemos hacer, es pensar como Dios piensa. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y eso puede frustrarnos. Y eso nos puede desmotivar, en realidad. Porque caramba, yo quiero hacer algo para Dios y quiero hacerlo bien. ¿Qué hacemos entonces con todas estas buenas intenciones que nacen de nuestro corazón? ¿Qué hacemos cuando queremos llevarle a alguien una ofrenda o darle algo de comer a un pobre? ¿Qué hacemos cuando queremos participar en uno de los ministerios de la iglesia? Y sin embargo, siempre hay alguna barrera para que no ocurra. ¿Qué hacemos con esas buenas intenciones que Dios nos dice? Está bien que las tengas, pero guárdatelas en este momento porque no las necesito en este momento. ¿Qué pasa con las casas que queremos construir para Dios? Y Él nos está diciendo, no es el tiempo. Yo diría que 3 cosas pasan con las buenas intenciones. La primera es que tenemos que pesarlas antes de llevarlas a cabo. Pesarlas de acuerdo a la palabra de Dios. Y es lo que hace David. David hizo lo correcto. Él dijo, yo quiero construirle una casa a Dios, pero primero voy a hablar con el hombre que escucha de Dios, con el profeta de Dios. Usted y yo no necesitamos un profeta en este momento. Solo necesitamos pesar todo de acuerdo a la palabra de Dios. Ellos no tenían la Biblia, usted y yo sí tenemos la Biblia. Podemos buscar buen consejo también de otras personas. Pero sin embargo, la palabra de Dios es la última autoridad que nos va a decir si lo que estamos haciendo tiene que esperar o no. Y por supuesto tiene también que ver con su relación con Dios y cómo usted escucha de Dios. Cada uno de nosotros tiene una manera particular de hablarle a Dios y también de escuchar de Dios. Tenemos un test que se llama test de senderos sagrados, que podemos compartir con usted solamente si nos escribe un email o un texto, como sea, comuníquese con nosotros y le mandamos el test. Y es para aprender, para entender cómo es que yo puedo escuchar más de Dios, cómo es que yo puedo tener más comunión con Dios particularmente, porque todos tenemos una manera diferente. Algunos es a través de la naturaleza, algunos a través de la lectura, algunos a través de la oración, algunos a través del servicio.
cuál es su manera, usted puede conocerla, le podemos ayudar. Sin embargo, esa es la primera cosa. Pese sus buenas intenciones delante de la palabra de Dios. Eso le va a ayudar. La segunda cosa es que no te arraigues a ellas, no te arraigues a tus buenas intenciones. Algunos se pueden convertir en leyes si nos arraigamos a esas buenas intenciones. Así que tenga mucho cuidado de no hacerlas definitivos en su vida. Y número 3, abra su mente, porque hay algo más. Dios siempre quiere darnos cosas nuevas. Pídeme y yo te voy a abrir la mente para que escuches cosas nuevas, dice la palabra de Dios. Pero, sin embargo, tenemos que recordar, las buenas intenciones no son necesariamente la voluntad de Dios. Entonces, pero yo quería darle a Dios una casa, yo quería darle a Dios el mejor lugar que tengo, yo quiero darle a Dios lo mejor posible, lo que creo que es lo mejor posible. ¿Sabe qué? Número 3. Más que una casa, Dios quiere un lugar donde habitar. ¿Eh? Pero en la casa es donde uno habita. Pero, ¿qué tal si sugiero esta idea? No necesariamente una casa hace que la morada de Dios esté allí. Déjeme ilustrar con este pasaje de Hechos capítulo 7, versículos 48 al 50. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Hablemos de un poco de teología, si usted está de acuerdo. Estos últimos sermones han sido un poco más teológicos, así que quédese conmigo. No se me distraiga, no se me pierda en tanta teología. El reinado de David es un prototipo del reinado mesiánico de Jesús. Dios quiere poner el reinado de David como un ejemplo para que nosotros entendamos cómo se ve el reinado del Mesías. David entonces, en medio de su reinado, en el principio de su reinado, quiere hacerle una casa a Dios para que la presencia de Dios descanse. Quiere hacerle un templo para que la presencia de Dios esté allí. Dios le dice, no es el momento para hacer eso. Yo quiero darte a ti una casa para que tú descanses. Es tu hijo Salomón que me va a construir la casa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere que Salomón le construya la casa y no David? Si Dios escogió a David como el hombre conforme a su corazón, ¿por qué no David? Muy sencillo. Salomón todavía es parte de la casa de David, de la dinastía de David. Parte de lo que Dios le está diciendo a David es, yo te voy a construir una casa, una familia, un hogar. Él es parte de este plan. Salomón es parte de este plan. La diferencia entre Salomón y David es esta. Son 3 en realidad. Una es que Salomón va a ser un rey de paz, no un rey de guerra. David ha estado caracterizado por ser un hombre de guerra, por sus matanzas, por sus campañas para conquistar otros lugares. Salomón no. Él es un rey de paz. Segundo, siendo que es un rey de paz, su reino está caracterizado por ser un reinado de paz. Durante el reino de Salomón no hay guerras, no hay batallas, no había conflictos bélicos con otros países. Si hubo, fueron en mucho menos escala que ocurrió con el reinado de David. Entonces, un rey de paz, un reinado de paz. Y la tercera cosa es que Salomón construye una casa de paz. En este reinado de paz, con un rey de paz, construye la casa de Dios que está caracterizada por la paz y es el templo de Salomón. Cuando vemos esto en el espejo eterno y podemos ver el reflejo del reinado mesiánico, podemos ver a Jesús a Salomón, como un prototipo de Jesús. Jesús representa la dinastía divina de Dios, el Hijo de Dios. Salomón representa al Hijo del Rey.
Y entonces Jesús viene como un rey de paz. Isaías dice que Él es el príncipe de paz. Jesús viene para traer un reinado de paz. Va a derrotar al enemigo y va a hacer la paz entre nosotros y Dios. Y también va a construir una casa de paz. Porque Jesús no construye una casa con sus manos, una casa física. Más bien, vuelve al Padre y deja con nosotros al Espíritu Santo para que nosotros entonces nos convirtamos en templos del Espíritu Santo. Va a preparar un lugar para nosotros, que es nuestro hogar eterno. Pero sin embargo nos deja a nosotros, aquí en la tierra, para ser la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo, la representación de la presencia de Dios en la tierra. Eso es lo que Dios le dice a David en nuestros versículos. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, cuando mandé a sus gobernantes que pastorearan a mi pueblo Israel, ¿acaso le reclamé a algunos de ellos por no haberme construido una casa de cedro? Dios dice, yo no necesito una casa. Yo necesito es habitar en alguien. Es lo que hace el Espíritu Santo. Andar con nosotros. Acompañarnos a nosotros. Algunos de ustedes se sienten sin hogar. Y eso no quiere decir que no tienen una casa física. Algunos de ustedes no tienen un hogar espiritual a donde ir y encontrar paz. Algunos de nosotros quizás no hemos encontrado el lugar de paz que necesitamos, donde podemos descansar, no solo de nuestros enemigos, pero también de nuestras guerras. El lugar donde podamos tener solaz. No es un escape de la realidad, es más bien un profundo conocimiento de que todo está bien. Es esa paz que necesitamos, la paz que el mundo no entiende, que no conoce. Tú y yo, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, somos esa casa donde Dios quiere morar. Tú eres el templo del Espíritu Santo. El velo fue rasgado de arriba para abajo. Se abrió la oportunidad de ver a Dios, de tener acceso a la presencia de Dios directamente. Sin embargo, somos tú y yo los que tenemos la responsabilidad de construir esa casa. Necesitamos limpiar los cuartos para que Dios venga y habite en nosotros. Necesitamos construir el espacio donde Dios quiere venir y habitar. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a enseñar, Él nos va a mostrar, pero nosotros la construimos. Nosotros hacemos el espacio. Es una cooperación entre Dios y nosotros. Dios dice, yo quiero vivir ahí, en tu corazón, pero tú tienes que hacer el espacio. ¿Por qué hace Dios esto? ¿Por qué Dios le da la oportunidad a Salomón ahora de construir un lugar para él, un hogar para él? ¿Por qué es que Dios quiere habitar en nosotros más que en un lugar físico? Porque Él es un buen Padre. Y aquí llegamos, este texto combina perfectamente con la celebración de hoy. Dios quiere todo esto porque Él es un buen Padre. ¿Qué buen Padre no desea con todo el corazón que sus hijos estén en un lugar seguro? Que sus hijos tengan un lugar seguro para habitar. Pero también el Padre siempre tiene en su mente la idea, cada vez que mi hijo venga a visitarme, Él tiene un lugar donde estar. Donde quiera que mi hijo esté, Él tiene que saber que tiene un Padre. Él tiene que saber que hay un hogar para él. ¿Qué padre no desea con todo el corazón que sus hijos tengan una casa? Este Día del Padre, déjeme terminar con esto. Y es la última cosa. En el versículo 14, 15 y 16, Dios le afirma a David, yo quiero ser tu padre. Hoy posiblemente, en estos últimos versículos y con este cierre, Dios quiere decirnos a nosotros, yo quiero ser tu padre, porque algunos de nosotros nos hemos sentido huérfanos.
Porque a través de toda esta pandemia y toda esta locura política y toda esta locura social que está ocurriendo y cultural en todos los lugares, con toda esta violencia que está ocurriendo en el mundo, algunos de nosotros nos podemos sentir sin padre, huérfanos, abandonados, sin hogar, sin un lugar donde podemos ir y encontrar paz. Vamos a nuestras iglesias los domingos, pero no encontramos la paz que necesitamos. Tenemos una familia, tenemos una casa, pero el calor de hogar no lo sentimos todavía. Y es quizás lo que Dios quiere darnos hoy a través de este texto. Versículo 14, segunda de Samuel, capítulo 7. Yo seré su padre, le dice David. Yo se lo voy a dar a Salomón. Voy a dejar que Salomón me construya esa casa. Y yo seré su padre. Él será mi hijo. Como se lo negué a Saúl, a quien abandoné. Yo seré su padre y él será mi hijo. Ya me cambié de versículo. Esa es la relación. La relación que Dios quiere. Padre e hijo. Entonces, ¿qué hace el padre? Última cosa. ¿Qué hace el padre? Número 1. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como lo haría un padre. Número 1, nos disciplina. Un padre amoroso nos disciplina, nos va a sacar de donde estamos, nos va a llamar la atención, nos va a jalar el aire, nos va a decir lo que está malo en nosotros. Así que yo creo que hoy, cuando experimentamos la celebración del Día del Padre, ¿qué tal si abrimos nuestro corazón, nuestra mente y permitimos que nuestro Padre Celestial nos discipline? Hijos, déjese disciplinar por sus padres. Todos dejémonos disciplinar por Dios. Esa es la corrección que Él quiere, para hacernos mejores. Cada vez que yo corrijo a mis hijos, les recuerdo cuánto los amo. Aunque sea duro, aunque les tenga que hablar firme, aunque les tenga que gritar, les recuerdo cuánto los amo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, versículo 15. Y este es el amor del Padre. Un padre nos da amor. Un padre nos da amor incondicional. No importa cuántas veces hayamos sido malos. No importa cuántas veces hayamos sido desobedientes. El Padre nos ama incondicionalmente. Y esto nos da seguridad. Nos habla de la seguridad que tenemos en un Padre. Y recuerdo la parábola del hijo pródigo. Cuánto amaba el Padre a su hijo. Tanto lo amaba que lo dejó irse. Tanto lo amaba que le dio la herencia que le tocaba. Pero también tanto lo amaba que lo aceptó de vuelta sin ninguna limitación. Hoy quizás algunos de ustedes están queriendo volver al Padre. Están queriendo volver a un lugar donde puedan descansar, pero no saben cómo porque han fallado mucho. Han cometido muchos errores. Y sin embargo, Dios nos quiere recordar que Él nos da amor incondicional. Versículo 16. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, le dice David. No te preocupes, tú no lo vas a hacer, pero lo va a hacer tu hijo. Él lo va a hacer en tu nombre. Y entonces nos da una casa. Tu casa y tu reino durarán para siempre. Nos da una casa, un hogar. Un lugar para descansar. Un lugar para decir, yo pertenezco aquí. Ojalá que usted, detrás de la pantalla, en donde quiera que esté, ojalá que usted tenga una casa espiritual. Número 1, siendo el templo del Espíritu Santo, deje que Dios sea esa casa para usted. Deje que Él construya, que Él sea su padre, que Él construya una familia y usted también construya una casa para Él, para que Él habite. ¿Cómo la puedo construir? Siguiéndolo fielmente, siguiéndolo obedientemente, siendo el hijo que Él necesita que usted sea. Pero también vaya a una iglesia, congréguese, encuentre una congregación. Aquí en North Coast somos una familia y queremos convertirnos en una familia para cada persona que llegue a este lugar. No solamente gente para hacer religión juntos. Queremos ser una familia que nos amamos, que nos recordamos el amor incondicional que nos da el Padre. Y termina diciendo el texto, tu trono quedará establecido para siempre. Y entonces lo afirma. Un padre afirma, nos afirma. Y eso es la confirmación que necesitamos cada uno de nosotros.
Confirmación de que estamos en el lugar correcto. Confirmación de que vamos hacia el lugar correcto. Porque si estamos en el hogar ahora mismo, si Él nos promete que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que en nosotros habita la presencia de Dios, entonces somos un lugar de paz. Ya en nosotros. En medio de la guerra, en medio de la locura, en medio de la frustración, en medio de la enfermedad, tenemos un lugar de paz. Y vamos hacia un lugar de paz. Porque esto es lo que dice Jesús. Voy a terminar con esto. Juan 14:2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy entonces a prepararles un lugar. Y es la eternidad en perspectiva. Es el lugar de paz que todos queremos, que todos necesitamos, que todos anhelamos, que está en nuestro corazón. Tiene que ser preparado por nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús va a preparar un lugar para nosotros en la eternidad. Ya lo está haciendo. Él lo prometió. Él lo está haciendo. Nos vemos la próxima semana. My phone was ringing. But we're good. We're good? Oh yeah, I'm done. Okay. Thank you. I was like, start going. Oh no, what is he doing? I can hear it. You thought you picked up obviously. It won't, right? What? It won't come through the...